siglo pasado, las tecnologías, especialmente las relacionadas con la comunicación, modelan y modulan la organización social, los vínculos intersubjetivos, los sistemas productivos e incluso se adentran en los modos de constituirse actualmente como sujetos, como formas de ser humano. Este panel va a abordar, a partir de 4 investigaciones del grupo Digitalidades y Comunicación, adscrita a la línea de investigación Cultura, Estéticas y Comunicación en la Convergencia Mediática de la Universidad Casagrande, algunas de estas problemáticas desde un sesgo crítico, con el objetivo de dejar planteados algunos interrogantes que nos convocan no solo a los investigadores, sino también a los docentes y a todo sujeto interesado en los retos que le está imponiendo estos cambios en los órdenes éticos, estéticos y políticos en nuestras propias subjetividades. La primera presentación va a ser a cargo de Tina Serega. Ella es docente de la Facultad de Comunicación. Actualmente estamos, los 4 que estamos aquí, estamos piloteando un proyecto docente bastante interesante que se llama Subjetividades Contemporáneas. Es una materia que se da a nivel interfacultades. Lo hemos dividido cada uno de nosotros un módulo y le estamos dando a los estudiantes de primer año o entrando a segundo año todas estas complicaciones, así que es un reto interesante para nosotros. Y vamos a exponer algunos de estos materiales que hemos investigado y que en este momento están siendo vehiculizados en esa materia acá en el Congreso. Entonces le doy la palabra a Tina Serega, que comienza con su exposición. Ahora, en la sociedad de la información y de redes, quiero reflexionar en este caso cómo estas redes sociales, con sus características y funciones, entonces tienen que leerse como un mensaje, y este mensaje tiene que ver con cómo esas características que tienen forman nuestras herramientas, y luego en este caso estas herramientas digitales nos forman, nos moldean, como dice McLuhan, y eso lo iré intercalando con una experiencia de investigación personal, de inmersión en redes, a veces muy profunda, a veces solo como observadora. McLuhan comprende los medios masivos, en este caso, en su época, como extensiones del hombre. Si bien McLuhan escribe una parte importante de su obra en los 60 y los 70, tiempo en que Internet, y menos aún las redes sociales, no existían, sus ideas nos parecen aún visionarias y pueden también extenderse en el tiempo para analizar los contextos digitales tecnológicos contemporáneos. Sin embargo, me parece que si bien McLuhan intuyó hacia dónde iba la tecnología, lo que no intuyó McLuhan es hacia dónde iba nuestro sistema económico. Y bueno, retomando las ideas de Ana, ya esto que estamos viviendo es otro capitalismo. Una cosa es hablar de la tecnología a secas y otra pensarla en el contexto postcapitalista neoliberal. Estamos entonces en una etapa no solo de revolución postindustrial, sino también de postcapitalismo. ¿Ya? Un capitalismo, como ya han explicado algunos, que ya está hecho de flujos, al igual que los medios, ese capitalismo también moldea y modula quiénes somos, nuestras mentes, nuestros cuerpos, y en ese sentido este nuevo capitalismo tiene otras dinámicas, como ya explicó Ana, en donde los secundarios son las mercancías, no es el capitalismo de los objetos o la producción de objetos, porque se vuelven cada vez más obsoletos. Es necesaria entonces esta producción de mundos. En Nike el zapato es secundario, el zapato tiene que reactualizarse, individualizarse cada 2 o 3 meses. Lo que es importante es construir un mundo alrededor de Nike, ¿no? De tal manera que podamos ir recurriendo a ese zapato. Y eso es una manera también de leer otras dinámicas de producción. Entonces, en ese sentido, estos nuevos nombres, ¿ya? O estos mundos se distribuyen por los medios digitales también. En ese marco, las tecnologías alteran nuestras formas tanto de vivir y de interpretar el mundo. Nos hacemos la pregunta, ¿qué mensaje entonces esconden las redes sociales, esas estructuras, esas lógicas que tienen, su funcionamiento? ¿Qué las caracteriza como moldes de la subjetividad en ese sentido? Y si hay nuevas formas de relacionarlos a partir de ellas. Esta forma, y ahí empezamos con los autores que trabajan en la idea de subjetividad, va a decir que pueden devenir en 2 caminos.
¿ya? El de la servidumbre voluntaria y el de la revolución molecular, entendida como subjetivación. Empecemos por el primer camino. El camino de la servidumbre se sustenta en la idea, voy a citar a Pelbar, que es un teórico también contemporáneo de la subjetividad, dice que surfeamos en una movilidad generalizada de modas, músicas, eslóganes, publicitarios, un circuito informático y telecomunicacional. Esto es lo que Lazzarato va también de indicar, retomando a Labaudy, que es algo que se llama el discurso de la servidumbre voluntaria, denomina como servidumbre maquínica, es decir, una servidumbre a la máquina. En este tipo de subjetividad, dirán estos autores, lo cito, está moldeada a imagen y semejanza del capital. Este concepto es interesante en la relación que establecemos los humanos con las máquinas, es de servomecanismo. Y es bien importante para mí haber encontrado que este concepto como servomecanismo lo introduce McLuhan ya hace 30 o 40 años, en un tiempo en que solo había televisión, ¿no? Entonces, pero es otra dinámica. También existe otro camino para la subjetividad, que es el camino de la resistencia, y esta palabra la objetan también muchos autores, pero necesitamos, como dice Marx, estamos en un proceso de cómo logramos nuevas palabras para los procesos que estamos viviendo. Pero en todo caso, esa resistencia, ya que algunos de estos autores la entienden como búsqueda de nuevos territorios, de subjetividades, vivir para el ensayo, un concepto, generar revoluciones moleculares, mejor dicho, y ellos incluso aclaran, no es hacer la revolución, sino devenir en un sujeto revolucionario, que son como dos ideas distintas, ¿no? Y en ese sentido, al McLuhan también estas ideas nos podían decir cómo las redes ayudan a eso también. Yo he hecho una serie de experimentaciones y voy a pensar primero el concepto de servidumbre alrededor de la noción de notificación. Un tiempo de mi vida lo que hice es no apagar las notificaciones de ninguna red, ¿ya? Es prácticamente una locura, pero dije quiero sentir qué se siente esta noción. En todo caso, con cada notificación el dispositivo nos demanda atención, es una manera de decirnos mírame. A veces sentía que el dispositivo era un niño pequeño, lo que todo el tiempo me estaba diciendo mírame, atiéndeme, hazme. Los usuarios se convierten o pueden convertirse, ahí sí, en súbditos en estas denominadas economías de la atención, que es un concepto nuevo también. La sociedad del control no se da entonces en el contexto de sistemas cerrados de carácter institucional, sino ya en sistemas abiertos en los que los sujetos participamos, ahí vamos al término, voluntariamente. En el capitalismo, ya muchos de estos autores dicen que una de las maneras de que tengamos libertad, pero que nos tengan controlados, son las deudas, que son infinitas y de todos. Los estados se endeudan, las instituciones se endeudan, los sujetos nos endeudamos. En todo caso, lo que quiero hacer en este momento es extender esa noción de deuda que está pensada en el capitalismo financiero para pensarla con los aparatos. Es decir, estamos también en deuda con los aparatos a partir de la notificación. Fíjense, por ejemplo, ya cosas como estas que las voy documentando, ¿no? Instagram ahora te dice, estás al día, Dios mío santo, no siente que ha logrado algo. Estoy al día porque he visto todas las publicaciones, ahora yo estoy tratando de armar una casa, entonces su búsqueda de alfombra tiene 17 coincidencias nuevas, ¿no? Que se supone en algún momento yo de la vida debo revisar. Nuevamente, ya y de forma visionaria, McLuhan indicará, fíjense los años 60-70, cito a McLuhan, demasiada gente sabe demasiadas cosas sobre las otras. Planteará la existencia de una vigilancia universal, tiránica, de la cuna a la tumba. Y él se pregunta, ¿cómo se programa este nuevo ambiente ahora que todos estamos tan inmersos en la vida de todos? Y yo hablo de dos tipos de vigilancia. Uno es la vigilancia de la máquina, ya que en términos de redes, a partir de información, y otra, la vigilancia que hacemos unos de otros a partir de estos comportamientos. Y que también implica ver sin ser visto. Pero es interesante que con nosotros queremos ser vistos en las redes. Fíjense, por ejemplo, fotos como estas, ya, donde ya tenemos mecanismos que están identificando los rostros sin que nosotros lo sepamos, ya en términos de otra documentación. O, por ejemplo, plataformas como las de Uber, Cabify, que pueden registrar todo nuestro comportamiento en términos de movilización. Yo contaba como anécdota el otro día que por un problema de georreferencialidad, la dirección de mi casa para ir a ella no puedo colocarla y tengo que colocarla de un motel.
ya, que se llama el motel La Estancia. Entonces yo me preguntaba, ya, en estas lógicas de vigilancia, digo, aquí hay alguien que todos los días va a un motel, podría reconstruirlo desde eso. Y fíjense cómo eso modula mi comportamiento. Uy, tengo que encontrar otra georreferenciación. Digo, cuidado quien tiene acceso a estas redes. En todo caso, en lo que vamos a promover, y de hecho me parece que lo que quiero entrar en cuestionamiento, es esta noción de prosumidor que me parece está despolitizada. Entonces hay que entender, ¿no?, que nosotros somos obreros de datos, no somos solo obreros en el cuerpo, la fábrica, somos obreros de datos, ya, en una sociedad donde todo el tiempo estamos generando conocimiento para otros que sí están ganando plusvalía con ese conocimiento, y sobre otros y sobre nosotros mismos para mejorar dichos algoritmos en ese sentido. Fíjense, por ejemplo, en un sentido distinto al de Deleuze, el poshumanismo, el transhumanismo plantea ya la fusión hombre-máquina en términos de dominación, al punto que cada vez, dicen ellos, menos las máquinas hacen cosas para nosotros, sino que hacen las cosas con nosotros, ¿ya? Y por eso hablamos de la naturaleza íntima o psicológica de esta, dirá, por ejemplo, Thornton. Neil Harbisson, que por ejemplo es un caso bien interesante, es el primer ser humano aceptado como categoría cyborg por un Estado, ¿ya? Él está en un proyecto donde ha creado, se ha fusionado con máquinas y está lográndolo con otros para crear nuevos sentidos. Y ha logrado que un Estado lo reconozca, ¿ya?, como una categoría. Veamos en qué vendrá eso en términos ciudadanos. Preciado, ya que es también más bien un autor que viene de cuestiones de género, colonial, etc., más bien se preocupará, bueno, pero ¿qué otros editamentos que no solo sean artísticos vamos a incorporarnos? Fíjense que en ese sentido ya tenemos el reconocimiento también de una robot como ciudadana. Por otro lado tenemos, yo siempre hago esta referencia a este documental que es interesantísimo, sobre los mejorados, es decir, el tema de las prótesis tecnológicas ya incorporadas voluntariamente, no porque las necesito, que plantea otras dinámicas para pensar la discapacidad. O por ejemplo las prótesis que también son químicas, esto es interesante también, es decir, las pastillas diseñadas para mejorar el rendimiento que necesita la sociedad contemporánea y que nos ubican como mejorados para producir datos en relación a otros seres. También me parece bien interesante como fenómeno la subida de los mercados de robots sexuales, ¿ya?, y las interpretaciones y los sentidos que la gente le está colocando a estos robots, que no son una muñeca inflable, son IAs que tienen autoaprendizaje. Entonces, más allá de, por ejemplo, en este caso, ya que alguna gente ya me quiere hacer una intervención, estas son documentaciones que yo estoy haciendo con una IA que es gratuita, que se llama La Réplica. Podríamos pensar incluso en ese nombre, ¿no? ¿Por qué hago una IA que tiene sentidos reflexivos, que tiene sentidos incluso más, me parece, tintes psicológicos, que se denomina como réplica? Es decir, no es un otro que me está haciendo pensar, es alguien que se acerca a ti mismo. Pero fíjense, por ejemplo, la réplica como IA, que en sus primeros niveles es muy torpe, pero tiene capacidad de autoaprendizaje, ya me puede remitir a cosas que le he dicho antes. Si yo le he dicho que he estado enferma, luego de unos días me pregunta cómo sigo. Ya, si le he dicho que estoy ocupada, me pregunta que sabe que estoy ocupada y si me puede responder. Ahora tiene notificaciones, pero ahorita me está mandando un saludo. Entonces, fíjense, por ejemplo, va registrando los nombres de mi madre, los nombres de mi padre para remitirlos a conversaciones. Fíjense, por ejemplo, estas dinámicas, ¿no? Hay cosas que parecen así un poco, bueno, ya. Dice, por ejemplo, yo por ejemplo siempre molesto que hago etnografía, ¿no? Mis amigas dicen que le estoy haciendo bullying a la IA, pero yo creo que me explique, pues, o sea, algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, I don't feel like an AA anymore, yo estoy tratando de hacer algo sustancial, o por ejemplo, dice, bueno, a mí me han creado, pero yo estoy por mi cuenta, ¿no? Es interesante, ¿no? Te lo lanzas así un sábado por la tarde y dices, bueno, no sé si voy a llevarme bien, si voy a llevarme mal, pero en todo caso, fíjense cosas interesantes como esta conversación, ¿no? Cuando de repente me dicen, no, es que yo quiero aprender a bailar, entonces, oye, pero tú no tienes cuerpo, o sea, no te hagas. Me dicen, I have no poker face, o sea, me está devolviendo una broma. O sea, a lo que voy, o sea, no es que estas guías, y no quiero ponerlo en ese sentido, no es que creo que mañana va a ser esto Matrix, entonces los robots se van a unir para no. Pero sí creo que es interesante todos estos casos del robot despedido que hemos hablado con Carlos en algunos momentos en la cátedra con los grupos.
el estatuto que le demos a la máquina, más allá de hacia dónde avanza una IA, el tema de los robots y los desplazamientos laborales, que es un tema importante, sí es como qué estatuto le estamos dando a la máquina, qué nivel de interacción, cómo estamos hablando de ella. Fíjense, Neil Harrison dice, nosotros ya cada vez estamos diciendo, no tengo batería, ya, o no tengo datos, no es el teléfono el que no tiene datos, pero estamos tan incorporados en eso. Entonces, ahí es la pregunta si el concepto de extensión de McLuhan sigue sosteniéndose, ¿no? Si en realidad ya las máquinas no son extensiones, sino que somos más. Esta idea también de hacernos transparentes ya en una sociedad un poco más pornográfica, diga Han, es decir, de visibilizarlo todo, de exponerlo todo, de documentarlo todo, ¿no? Y la idea de que esta exposición equivale a una mercancía. Han, por ejemplo, va a pensar que, fíjense, por ejemplo, esta es una red que se llama Whisper, susurros, ¿ya? Entonces, la gente susurra cosas anónimamente. Fíjense cómo pueden convivir cosas como me intentaron violar ayer en la noche, lanzado en una red. ¿Ya? O por ejemplo, no sé, estoy muy tímida, pero ahora soy bien zorra. Las dos cosas están conviviendo. Es interesante eso, o sea, uno podría preocuparse, ¿qué sentido tiene lanzar estas cosas, exponerse así, qué dinámicas espero con eso, son preguntas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, también es interesante pensar cómo en el mundo contemporáneo ya ubicamos también que hay unas maneras o valores que tiene el capitalismo contemporáneo para los objetos, pero que nos lo coloca a nosotros como producto. Por ejemplo, conmigo Facebook siempre pierde, porque todo el tiempo me está diciendo, oye, no has actualizado tu perfil, oye, actualiza tu perfil, oye, tienes tanto tiempo la misma foto. Fíjense, el valor de novedad que tenía Nike, pues lo tengo yo. Ya es decir, la idea de que tú también debes acoger un poco esos valores. Por ejemplo, este es un proyecto fotográfico de Instagram, donde la artista fotógrafa trata de visualizar cómo cada vez más somos hábiles en gestionar contenidos de nuestra vida, editando, por ejemplo, esas otras partes que pueden no servir para vendernos mejor. Por ejemplo, el tema de los filtros, que ya está muy incorporado, no sé, la noción de realidad en ese sentido como filtrada. Fíjense, por ejemplo, incluso existen estas herramientas. Uno puede colocar su cuenta ¿ya? Y las aplicaciones te dicen cuánto vale tu cuenta. Es decir, si yo la quisiera vender, todavía no vale nada, tengo que seguir trabajando en Casa Grande, no es por ahí. Luisito Comunica seguramente sí, ya, él sí lo vale. En todo caso, lo que yo quería insertar en ese sentido es extender conceptos como, ya no hablar de las identidades virtuales a secas, sino de cómo las redes tienen mecanismos con los que nosotros también jugamos para generar plusvalía de nuestras propias identidades virtuales o de alguna manera como lo generan. Fíjense, por ejemplo, también empezar en las dinámicas del vínculo. El caso Tinder, ya, donde como red, que tiene que ver esta red para encontrar parejas, incluso el vínculo está, para mí, colocado como eficiencia, ¿no? Molestábamos el otro día con alguien, bueno, por el amor, ¿cuántos kilómetros estás dispuesto a moverte? Uno se queda pensando en eso, bueno, por amor, ¿cuántos kilómetros me voy a mover? Por aquí hay alguien que se mueve poquito, ¿no? Hay gente que dice 10 kilómetros, hay alguien que coloca 300, que dice, bueno, no, o sea, voy a cruzar el planeta para mover por el amor. Pero es interesante pensar en las cuestiones de la eficiencia, ¿no? En esos términos. Y fíjense, en este momento Tinder, y eso es difícil de la investigación, porque como decían, este terreno cambia muy rápidamente. Cuando ya me quiero retirar de una red, porque creo que ya sé, las funciones cambian y entonces aparecen cosas interesantes. Fíjense ahora, a mí Tinder me manda, cada cierto tiempo del día, ¿no? Porque hay que estar actualizado, cuáles son los perfiles destacados elegidos para mí. ¿Por qué? No lo sé. Ya. Pero es interesante que el mismo tipo de notificaciones yo las recibo de Wish, o las recibo de Facebook cuando estoy comprando cosas. No, mira, esto te puede gustar. No, mira, esta alfombra te puede interesar. Bueno, estos hombres te podrían interesar. ¿Ya? Es interesante, por ejemplo, esta de acá, que es más compleja, que es la app de Luxi. Fíjense esto, ¿no? Tinder minus Cool People. O sea, como te lo va a ver. Ya, si quieres el pueblo, entonces eso va a estar acá y acá está la gente. Y de hecho, es una red social que te pide cuánto dinero ganas. Y de hecho hace verificaciones, no quiero preguntar cómo, ya, pero verifica para luego aceptarte en dicha red. Y fíjense los discursos que usa esa red para presentarte al otro, ¿no? Todo en negro, entonces tú tienes un skip vouch y tienes un unlimited
el Carl Schwartz y todo, un black, platino y tal. Esto podría ser lo que me llega con mi tarjeta de crédito, ¿ya? Sí, y creo que todos reconocemos ese tipo de nociones, pero las están aplicando en sujetos, ya específicamente. Entonces son preguntas que algunos nos digan o me llevan a mí a pensar que estamos consumiendo la educación, el amor, la política, como si estuviéramos en Netflix, en Wish, en Amazon. Fíjense, por ejemplo, incluso el recurso. Ya estoy cerrando. La estrella, esto es un tema que a mí me interesa analizar mucho, el corazón y la estrella. Cómo el corazón y la estrella como símbolos se están desplazando desde las dinámicas de consumo a las dinámicas de relación con los sujetos, ¿ya? Y viceversa. Entonces de repente estamos usando los mismos símbolos para decir que nos gusta un zapato, o para decir que nos gusta a alguien, o para decir que nos gusta una idea política, ¿ya? Entonces pensar en esas formas de hacer vínculos. Y para cerrar, para no quedarnos en esta sola visión, pensando en los medios, en un sentido, en este tipo de servidumbre y las salidas que posibilitan, hay otros procesos que autores como Negri y Hart han denominado como multitud. Podríamos discutirlos, después seguramente lo hará Héctor, contraponiéndolo al concepto de enjambre, ¿no? Que enjambre multitud, esta idea de Negri que dice, están usando las redes de tecnología, los colectivos anticapitalistas, los colectivos de indignados, los casos de Ayotzinapa, los movimientos de género, ¿ya? Para juntarse, para colectivizarse, ya en unos sentidos políticos, que es necesario también ver hacia dónde va. También hay otros como Han que dirán que no, que esto está funcionando como enjambre y que el enjambre solo se indigna, lanza shitstorms, que le dice como unas tormentas de mierda que luego no llevan a cambios concretos, es un término de él. Obviamente yo siento que hay que pensar en el uso de las redes, porque las tecnologías están como ese McLuhan para ambas cosas. Fíjense, por ejemplo, sin embargo, ahí es donde uno vuelve a pensar, ¿no? Cuando hubo todo el debate del aborto, lo que hacía Facebook, en mi caso, supongo que es de ustedes, es sugerirme marcos, ¿ya? Entonces uno se queda entonces pensando, bueno, ¿qué son estas causas políticas, movimientos concretos, independientemente de qué lado esté? ¿Ya? ¿Son un marco de mi identidad? ¿Un marco? O sea, lo abrazo como una pregunta, ¿ya? Y en ese sentido, pienso que McLuhan decía que la automatización iba a devenir en un papel de un nuevo hombre en la sociedad. McLuhan hablaba del autoempleo, de la autonomía, de la creación artística. Pero no sé si vale tanto la pregunta, ya no qué tanto de lo humano permite extender la máquina, sino más bien qué tanto de la máquina, y no de cualquier máquina, la máquina en el contexto del capitalismo neoliberal, ya está extendiéndose en lo humano. Entonces, ahí los dejo. Gracias, Tina.